Bienvenidos a la semana 13 del curso de física. Vamos a ver el día de hoy el magnetismo. El magnetismo se refiere a una rama de la física que estudia los fenómenos relacionados a los imanes, el cual tiene propiedades de atraer el hierro. Los imanes poseen regiones donde se concentra el magnetismo, llamados polos magnéticos, y se le da los nombres de norte y sur. Esto es debido a la orientación que sufre cuando se coloca un imán dentro del campo magnético terrestre. Ahora, estos polos magnéticos son inseparables. Los polos magnéticos son inseparables y nos damos cuenta que al ser del mismo nombre, estos polos magnéticos se repelen y cuando son de nombres diferentes se atraen. O sea, norte con sur se atraen, norte con norte se repelen, sur con sur se repelen. Ahora, todo imán crea campo magnético a su alrededor, el cual provoca fuerzas magnéticas sobre los polos de otros imanes. Entonces, los imanes crean campo magnético a su alrededor. Esos campos magnéticos producen fuerzas sobre los polos de otros imanes. Para señalar la dirección de la inducción magnética o intensidad de campo magnético se utilizan las líneas de inducción magnética. Estas líneas de inducción magnética son unas líneas similares a las que se vieron en el caso de campo eléctrico, que también servían para graficar el vector campo eléctrico. En este caso, estas líneas, llamadas líneas de inducción magnética, nos van a servir a nosotros para graficar la inducción magnética en cualquier punto del espacio que rodea a dicho imán. Veamos acá. Mira, las líneas de inducción magnética son líneas cerradas que tienen la orientación de que salen del norte y van hacia el sur. Salen del norte y van hacia el sur. Mira, siempre salen del norte y van hacia el sur. Ojo que estos polos son inseparables, ¿no? Son inseparables. Norte y sur son inseparables. Entonces, cuando uno quiere, por ejemplo, encontrar la inducción magnética en un punto del espacio, tiene que fijarse en la línea de inducción magnética que pasa a través de ese punto. Entonces, lo que debes hacer es trazar una recta tangente a ese punto, y en esa recta tangente se va a ubicar el vector de inducción magnética en el punto A. En esa recta, siguiendo la misma orientación de la línea de inducción, obviamente, ¿no? Siguiendo la misma orientación. Por ejemplo, en este punto A, por ejemplo, en este punto P. En este punto P podemos notar que la línea de inducción magnética que pasa por ese punto P es esta, ¿verdad? Entonces lo que hago en ese punto P es trazar una recta tangente y siguiendo la misma orientación y ubicada en esa recta tangente aparecerá el vector inducción magnética en el punto P. ¿Correcto? Entonces ya sabemos que los imanes crean campo magnético a su alrededor y ya sabemos cómo dibujar la inducción magnética en un punto del espacio. Pero antiguamente se pensaba que el magnetismo era solamente propiedad de los imanes, pero un físico danés llamado Hans Christian Oerth, él descubre que el campo magnético no solamente lo generan los imanes, sino también lo pueden crear las corrientes eléctricas. Nos dice que toda carga eléctrica móvil produce campos magnéticos a su alrededor. Vamos a ver dos situaciones. Una primera situación es la inducción magnética debido a un conductor rectilíneo muy largo o infinito. ¿Eso qué significa? Vamos a suponer que acá tengo un conductor rectilíneo muy largo, conductor por donde pasa corriente eléctrica hacia arriba. Entonces, en todos los puntos del espacio, en cualquier punto del espacio, va a haber campo magnético. Para poder nosotros dibujar el vector de inducción magnética, lo que tenemos que hacer es utilizar la regla de la mano derecha. Nos vamos a guiar por la regla de la mano derecha. Mira, tengo el conductor y tengo un punto del espacio. Entonces, si yo quiero dibujar la inducción magnética en ese punto del espacio, debo trazar un plano que contenga el punto.
y que sea perpendicular al conductor, que contenga el punto y que sea perpendicular al conductor. En ese plano voy a graficar una circunferencia. Esa circunferencia va a tener un sentido. El sentido de esa circunferencia que yo puedo graficar, o de todas las circunferencias que pueda graficar, el sentido va a estar dado por la regla de la mano derecha. Coloco mi dedo a lo largo de la dirección de la corriente eléctrica y el resto de dedos te va a encontrar o te va a señalar un sentido de la línea de inducción magnética, tal como aparece acá en la figura. Observemos. Tengo acá el conductor de corriente. Acá está el punto A, donde yo quiero determinar la inducción magnética. Entonces, lo que debo hacer es trazar un plano. Ese plano debe contener al punto A y debe ser perpendicular al conductor. Plano perpendicular al conductor, y que contiene al punto A. En ese plano voy a dibujar circunferencias concéntricas respecto al conductor. Dibujo circunferencias, muchas circunferencias puedo dibujar, pero una de ellas tocará al punto A, una de ellas contendrá al punto A. Luego, lo que debo hacer acá entonces es trazar una recta tangente, tal como hice en este lugar. Si mira, ve, si acá esta era la línea de inducción magnética, yo tracé una recta tangente, acá también trazo una recta tangente. Si es una recta tangente, como esto es una circunferencia, implica que va a ser perpendicular al radio, ¿correcto? Perpendicular a su radio. Y ahí, siguiendo el mismo sentido de la línea de inducción, aparecerá el campo magnético en el punto A o la inducción magnética en el punto A. Ahora, notemos que el plano es perpendicular al conductor. En ese plano se encuentra el radio, se encuentra el punto A y se encuentra la inducción magnética. Mientras que perpendicular a ese plano se encuentra el conductor. Y el sentido ha estado dado ¿por qué? Por la regla de la mano derecha. Ahora, ¿cómo determinamos la magnitud de esa intensidad, de esa inducción magnética? Mira, ve. Para determinar la intensidad o la magnitud de la inducción magnética, vamos a determinarla como mu sub 0 I sobre 2pi por R, donde B sub A es la magnitud de la inducción magnética en el punto A y su unidad es el Tesla, ¿no? En honor pues a Nikola Tesla, ¿no? Un ingeniero pues muy importante en física, ¿no? Mu sub 0 es la constante de permeabilidad magnética del aire o el vacío. Mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amper. Mu sub 0, la constante de permeabilidad magnética del aire o el vacío. Nosotros vamos a trabajar en el aire o en el vacío, entonces este es el valor de la constante mu sub 0 que vamos a utilizar. I es la intensidad de corriente eléctrica. I es la intensidad de corriente eléctrica expresada en amper y R es el radio de la línea de inducción magnética expresada en metros. Hay que tener presente siempre pues las unidades adecuadas para poder trabajar. Notación. Se va a utilizar la siguiente notación. Punto cuando sale del plano y X cuando entra al plano. Hay que tener presente que el gráfico aparece siempre en el espacio, por eso es que requerimos de una notación adicional. Mírate, van a presentarse dos vistas, principalmente dos vistas. La primera vista A, es que el conductor aparece en el plano de la pizarra, en tu caso pues en el plano del papel. ¿Ven? Esa es la primera vista. Y la segunda vista va a ser cuando la corriente, el conductor aparezca así, perpendicular. ¿Ven? Perpendicular al plano del papel. Ya sea que esté saliendo del plano del papel o ya sea que esté entrando al plano del papel. ¿Ya? Así, con esta vista. Entonces, se van a presentar dos situaciones. Primera situación, vuelvo a repetir, el conductor en el plano del papel. Puede ser horizontal, vertical. Y segunda forma, perpendicular al plano del papel, saliendo o entrando. Vamos a ver la primera vista. Si te dan esta vista del conductor en el plano del papel, entonces para poder determinar la inducción magnética o campo magnético en un punto, lo vamos a hacer pues en ese plano del papel. Por ejemplo,
acá tengo el punto A y el punto B, el punto P. ¿Cómo puedo encontrar la inducción magnética en ambos lugares? Pues hacemos lo siguiente. Tenemos acá el conductor corriente, cogemos el dedo acá, de acuerdo a la regla de la mano derecha, por acá entra y por acá sale. Entra por acá, ¿no? Plano, por acá entra y por acá sale. Así sería, ¿no? Acá entra y por el otro lado sale. O sea, esto sería algo así, ¿no? ¿Eh? Por acá entra, recuerda que es X, por acá sale, punto. Entonces, toda esta zona, mira, este conductor va a separar en dos partes. Toda esta zona de acá va a ser X. Todo esto va a ser X, 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 X. X. Mientras que toda esta parte de arriba será punto. Punto, 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 ¿no? Sí, hasta el infinito. ¿Ya? Acá X hasta el infinito también. ¿Correcto? Entonces, si tú pretendes encontrar la inducción magnética en este punto P, acá estás en la región donde hay X. Entonces acá será pues, la inducción magnética será X. Ahí está. Inducción magnética en el punto P. En el punto P. De tal manera que el radio de la circunferencia aparecería así, en forma perpendicular al conductor. Este sería el radio de la circunferencia. Ahí está el radio de la circunferencia. RP. O sea, acá el plano aparece así. ¿Ven? Así. Tú tienes acá el conductor, corriente entra, la línea de inducción por acá entra, por acá sale. ¿Ven? De tal manera que el plano es este, el plano que contiene al punto P. Y la circunferencia está acá, solo que está vista de canto. ¿Ven? Ahí está la circunferencia. ¿Ven? Ahí está la circunferencia. Igual, para el punto A, ¿qué hacemos para encontrar en el punto A? Mira, vamos a hacer algo similar. Fíjate, pero el punto A está en la región de puntos. ¿Ven? O sea, acá la inducción magnética sale. Entonces acá en este lugar vamos a dibujarlo así, como un puntito. Esa será la dirección del vector campo magnético o inducción magnética en el punto A. ¿Y el radio? ¿Dónde estará el radio? Recordemos que el radio es perpendicular a la dirección de la corriente. Entonces el radio de esa línea de inducción sería este. Así. Este es el radio RA. El radio RA. ¿Ya? Igual como en el caso anterior, acá está la circunferencia, ¿no? Solamente que está vista de canto, ¿no? Ahí está la circunferencia. ¿Ya? Ahí está la circunferencia. ¿Correcto? Bien, esa es la primera vista para poder dibujar los campos magnéticos. Acá los campos magnéticos van a salir pues o con X o con punto. La segunda vista. En esta segunda vista vamos a tener a los conductores saliendo o entrando. Recuerden, en la primera vista el conductor estaba en el plano, vertical, horizontal, inclinadito, no sé, pero en el plano. Acá los conductores están saliendo o entrando, así la dirección de la corriente, ¿no? Sale del plano del papel, entra al plano del papel. Así. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, encontrar la inducción magnética en el punto A, en un punto de ese plano, ¿qué hacemos? Hay que encontrar pues, la inducción magnética debido a cada uno de ellos. La inducción magnética debido a este conductor, regla de la mano derecha, regla de la manito derecha, dedito, línea de inducción magnética, serían circunferencias que rodean al conductor. Así. Este sería el sentido de la línea de inducción magnética. Entonces, hay muchas líneas y todas van a tener el mismo sentido. Una de ellas tocará al punto A. Tocará al punto A. ¿Cómo hago para encontrar el campo magnético en ese punto A? Trazo el radio. Este sería el radio RA, perteneciente a esta línea de inducción, a esa línea de inducción que contiene el punto A. Y luego, como el campo magnético ya habíamos visto que es perpendicular al radio, entonces colocamos ahí una recta perpendicular al radio, trazamos ahí un vector de inducción magnética, siguiendo la misma orientación de la línea de inducción magnética. Este será el vector de inducción magnética en el punto A, formando acá 90 grados
con el radio RDA. Lo mismo va a pasar si tenemos al conductor, acá el conductor está entrando. Entonces igual dibujamos, basta con dibujar una línea, ¿no? Ya que todas tienen el mismo sentido, toda la línea de inducción. Por ejemplo acá, ¿no? Regla de la mano derecha. ¿Ven? Regla de la mano derecha es el sentido. Entonces, todas las circunferencias que uno pueda dibujar van en el mismo sentido. Una de esas circunferencias tocará el punto A. Y también va a tener el mismo sentido, obviamente, ¿no? ¿Qué hacemos para encontrar su dirección? De acá de este punto, trazamos el radio. ¿Ven? Ahí está el radio. Es el punto A. Este sería el radio R2. ¿No? R2. R2. Este lo vamos a llamar R1. Para seguir la misma notación. R1 y este es R2. ¿Dónde estará el vector inducción magnética? ¿Dónde estará graficado? Mira, ve, este es el radio. Yo sé que la inducción magnética es perpendicular al radio. O sea, más o menos será algo así. ¿Ve? Por ahí más o menos. Pero debe tener el mismo sentido de la línea de inducción. La línea de inducción te dice, va en este sentido. O sea que el campo vendría así. Esa sería la dirección del campo magnético creado por el conductor I2. ¿Ven? I2. Entonces sería entonces B1, B2. B1 y B2. De tal manera que si son dos, lo que habría que hacer, ojo que acá forma también 90 grados. Si son dos, lo que hay que hacer es determinar la resultante. Recuerda, la inducción magnética son magnitudes de tipo vectorial. Se grafica mediante vectores, por lo tanto, lo que uno tendría que hacer acá es determinar el ángulo que forman y determinar la resultante. Esa resultante de ambos vectores, B1 y B2, me dará pues la inducción magnética en el punto A. Entonces, la inducción magnética en un punto va a ser la suma de esos campos magnéticos, la suma vectorial. Esto es una suma vectorial. Recordemos un poquito de vectores. ¿Qué pasaría si los dos vectores salen en la misma dirección? Si estos dos vectores resultan en la misma dirección, entonces habrá que encontrar la resultante mediante la suma. Si los dos vectores fueran opuestos, habría que restarlo. Si los dos vectores forman 90 grados, aplicamos pues Pitágoras, ¿no? Y si forman algún otro ángulo, podemos aplicar el método del paralelogramo. ¿No? Recordemos pues ahí un poquito de vectores. Una observación también. A veces nos van a mencionar con respecto a las brújulas. Hay que tener presente que las brújulas se alinean con el campo magnético en dicho lugar. O sea, si uno, por ejemplo, quiere colocar una brújula en este punto, donde en ese punto, esta es la línea de inducción, lo que tendría que hacer es graficar la inducción magnética en ese lugar. Ya sabemos que debemos trazar una recta tangente y, siguiendo la misma orientación de la línea de inducción, aparece el campo magnético en ese punto. Ahora, si nosotros colocáramos una brújula en ese lugar, en este punto, esa brújula se va a alinear de acuerdo a la dirección del campo que existe. Por ejemplo, así. Colocamos acá la brújula. Si ese es el único campo que está actuando sobre la brújula, entonces acá aparece la brújula, tiene pues un norte y un sur. Norte-sur. Esa brújula se va a alinear así. La dirección del campo magnético se va a alinear de tal manera que la dirección del campo magnético coincida con la dirección del norte. ¿Está bien? Si la brújula estaba apuntando en otra dirección, se va a alinear en esa dirección. Obviamente que acá estamos asumiendo que este es el único campo magnético que está actuando en ese punto. ¿Ya? Entonces se alinea con la dirección del campo magnético. Por ejemplo,
Una brújula colocada en el punto P señala el norte hacia. Entonces hace esa pregunta. ¿Hacia dónde señala el norte de una brújula colocada en el punto P? Le dan así: X, Y y Z. Este es el punto P, un punto perteneciente al eje Z. En el eje X está apareciendo pues el conductor, la corriente eléctrica. ¿Cómo determinamos la dirección del norte de una brújula colocada en ese lugar? ¿Qué hacemos? Primero, cuando a ustedes se les presenta de esta forma, ¿saben? Porque ya hemos visto las notaciones que aparecen, ¿saben? Pero también pueden darle de esta manera. Hay que tener presente que el eje X, que uno lo ve así de costadito, acá, en el plano, dibujado en el plano, no pertenece a ese plano. El eje X realmente es perpendicular al plano. El eje X realmente sale de este plano. ¿Ven? Tienes acá el eje X, Y y Z. Recuerda que son perpendiculares los tres. Ahí está. Esta es la dirección del eje X. O sea, la dirección de la corriente eléctrica es así, realmente. Está graficada así de costado, pero es porque está dibujado en el plano. Pero realmente es así, saliendo de ese plano. Entonces, como la corriente va en la dirección más X, es así, ¿verdad? Entonces tu dedo va a señalar en la dirección del eje más X. Entonces la línea de inducción magnética es así. Son circunferencias que tienen este sentido, que están ubicadas en el plano IZ, ¿no? Entonces, teniendo presente ese detalle, nosotros podemos acá graficar la circunferencia en ese plano. Algo así. La circunferencia en ese plano. Entonces, esta distancia sería el radio. Recuerda que esto está así, saliendo. Esto está así, saliendo. Entonces, ahí está, en ese plano de la pizarra está pues la circunferencia. Siguiendo el sentido de acuerdo a la regla de la mano derecha, este sería el sentido de esa línea de inducción. Entonces, ¿dónde va el vector campo magnético e inducción magnética? Sería así, ya que es perpendicular al radio y tangente pues a la línea de inducción. Entonces, este sería el vector inducción magnética en el punto P. Ese sería el vector inducción magnética en el punto P. Ahora, ¿qué pasa si colocamos la brújula en ese lugar? A ver, colocamos la brújula en ese lugar. ¿Cuál será el norte de esa brújula? El norte de esa brújula hemos dicho que se alinea con la dirección del campo magnético local. Entonces, este sería el norte y este sería el sur. O sea, colocamos la brújula en ese punto, te va a señalar el norte. ¿En qué dirección? En la dirección, esta es paralela a quién? ¿Paralela a quién? Al eje Y, ¿sí o no? Es paralela al eje Y. Entonces, la dirección del norte será pues en la dirección de menos. Menos. Ya que esto es Y positivo, para acá estará Y negativo. Menos. ¿Correcto? Bien, son formas como ustedes van a encontrar y les van a pedir pues determinar los diferentes campos magnéticos. Bien, realmente esto es lo más complicado acá, es graficar el campo magnético, ¿no? Que les estoy enseñando ahí varias formas como les van a venir. Por último, el segundo punto era la inducción magnética en el centro de una espira circular de corriente. La idea es similar, solo que en el caso anterior era un conductor rectilíneo. Vamos a suponer que tengo el conductor, ¿no? Doblo el conductor y lo hago una circunferencia. Tengo acá un conductor por donde pasa una cierta corriente eléctrica. Ahora, para poder determinar la dirección de los campos magnéticos, cogemos el conductor, de acuerdo a la regla de la mano derecha, coges acá, mira, el sentido de la corriente, agarras el conductor y como puedes darte cuenta, por acá sale, ¿verdad? Y por acá da la vuelta, entra, ¿correcto? Entonces acá van a aparecer como aros, como aros alrededor de ese conductor. Así van a ser las líneas de inducción magnética, tal como aparece acá en la figura, ¿correcto? La línea de inducción magnética, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a poder determinar la inducción magnética en el centro.
Lo que vamos a hablar es de la inducción magnética en el centro, nada más, en el centro, de esa espira circular. La inducción magnética en el centro de esa espira circular la vamos a determinar como mu sub 0 I sobre 2R. Hay que tener presente que se expresa en Tesla la inducción magnética, el mu sub 0, ya lo conocemos, es 4pi por 10 a la menos 7, I es la intensidad de corriente eléctrica que pasa a través del conductor, y R es el radio de esa espira circular. Tener presente que se parece mucho a la fórmula anterior, solamente que la fórmula anterior tenía acá un pi, y este no tiene pi. ¿Ya? Entonces cuando es redondito, cuando es circular, sin pi. ¿Ya? Mu sub 0i sobre 2r. ¿Ya? Mu sub 0i sobre 2r. Entonces ahí aparece la inducción magnética, y para encontrar el sentido utilizamos la regla de la mano derecha. Os notemos acá, a veces le dan esta vista, ¿no? Tienes acá la espira y la colocan acá en el plano, ¿no? La colocan en el plano. ¿Ve? Entonces, cuando está colocada en el plano hay dos posibilidades: que la corriente sea antihoraria o que la corriente sea horaria. Igual, uno puede determinar la inducción magnética. El sentido, por ejemplo, de la inducción magnética, acá agarras un tramo del conductor, ¿eh? Como puedes darte cuenta, en esta parte interior, ¿no? Porque este es el conductor, cogemos un pedacito del conductor, corriente, como puedes darte cuenta, mira, acá está saliendo. La inducción magnética en el centro sería saliendo. Y, a ver, podría ser la corriente en sentido horario. Igual, ¿no? Sentido horario, cogemos ahí el conductor, mira, no importa dónde, qué fracción tomes, como puedes darte cuenta, acá estaría en este centro entrando. Acá la inducción magnética en el centro sería entrando. ¿Correcto? Entrando. Entonces, así es otra vista que se puede presentar la inducción magnética debido a un conductor, pues, circular.